Para analizar una sociedad entera, debemos tomarla como una unidad indivisible. Podemos empezar a aplicar este método de estudio considerando a cada economía nacional como si fuera una empresa agroindustrial consolidada. Imaginemos que toda la producción agrícola e industrial de bienes físicos estuviera bajo la administración de una sola empresa y que la red de transporte fuera la banda transportadora de esa empresa agroindustrial única. Siendo así, el sector de la fuerza de trabajo empleado de modo directo en el transporte, en los diversos renglones de la producción agrícola, en las manufacturas, la construcción, la minería y el mantenimiento de la infraestructura económica básica, representa en su conjunto los costos laborales directos de producir todos los productos físicos. El resto de la fuerza de trabajo representa el equivalente de los gastos generales. Por eso llamamos productivo al empleo del primer tipo y no productivo al resto del empleo y al desempleo. Esto no significa que todo el trabajo no productivo sea inútil o innecesario. Significa que solo la producción física de bienes conduce al mejoramiento de la densidad relativa potencial de población de la nación. Medimos el desempeño de la economía nacional desde el punto de vista de lo que el trabajo productivo genera y luego examinamos las diferentes áreas del empleo no productivo para descubrir cómo afecta el aumento de la productividad del trabajo productivo. Por ejemplo, los científicos, maestros, médicos y otras personas que prestan servicios no productivos han de contribuir de manera sustancial y directa a elevar la productividad del trabajo. No obstante, las mejoras que aportan se miden por el aumento de la productividad general del trabajo que engendran la labor científica, la educación, los servicios médicos. Lo mismo ocurre con otros servicios y con la administración. Analizamos una economía nacional de la manera siguiente. Partimos de la totalidad de la población, puesto que queremos medir el aumento de la densidad relativa potencial de población. Medimos la población, primero, con un censo familiar, dado que la población se reproduce por medio de la familia. Contamos a los individuos como integrantes de las familias, no como individuos aislados. Dividimos las familias en dos grandes grupos. Primero, familias cuyos miembros que trabajan se ocupan normalmente en empleos productivos. Y segundo, familias cuyos miembros que trabajan se ocupan normalmente en empleos no productivos. Hay, por supuesto, algunas familias que parecen caer en ambos grupos. Ello no representa un problema serio de análisis, dado que son los cambios en la proporción que guardan estas dos clases de empleo y los dos grupos de familias lo que nos interesa ante todo. Fijamos un criterio uniforme para separar estadísticamente los casos ambiguos, que son más bien pocos. Luego analizamos cada grupo de familias desde dos puntos de vista. Primero, por su composición por edades. Y segundo, por la función que cada quien desempeña de acuerdo con su edad. Por ejemplo, los tres grupos primarios por edad son A, por debajo de la edad de trabajar, B, en edad de trabajar, y C, por encima de la edad de trabajar. En el grupo que está en edad de trabajar, distinguimos quién forma parte de la fuerza de trabajo y quién realiza alguna otra función. De ese modo, analizamos la razón entre la totalidad de la población y la fuerza de trabajo, y al mismo tiempo las características reproductivas de la población.
Ese análisis nos dice, por ejemplo, si el número de reclutas presentes y futuros de la fuerza de trabajo será mayor o menor que el número de personas que dejan la fuerza de trabajo por muerte, enfermedad o jubilación. La porción de los trabajadores empleada en forma productiva es la que produce la totalidad de los productos físicos necesarios para sostener a la población. Por tanto, una vez analizados los dos grandes grupos de familias, concentramos la atención en los 4 renglones principales en que se divide la producción que generan esos trabajadores productivos. La figura 1, que aparece ahora, ilustra en general la naturaleza del ciclo de la producción y la distribución. La barra de abajo a la izquierda representa las familias de trabajadores productivos. Arriba está la barra de las familias de trabajadores no productivos. A la derecha está la barra de la producción. El trabajo productivo fluye de la barra inferior izquierda a la barra de la producción. El trabajo productivo es el insumo de la barra de la producción. La administración y los servicios fluyen de la barra superior izquierda tanto a la barra de abajo como a la barra de producción. El producto, bienes físicos y transporte, sale de la barra de la producción y entra a ambas barras de la población. Cierta parte de lo que sale de la barra de producción se consume en la producción misma. Esto describe el ciclo de la producción y la distribución en términos generales. Pasemos a la figura 2. Es un acercamiento de la barra de la producción. Observen que la barra se divide en 3 grandes segmentos y que el de arriba se subdivide en 2 segmentos más pequeños. El segmento de en medio, designado con la B mayúscula, es fácil de entender. Representa el conjunto de bienes físicos que consumen las familias de los trabajadores productivos. Representa el mínimo de consumo por persona que se necesita para dar al trabajo productivo presente y futuro la calidad que exigen las técnicas de la producción. El segmento inferior de la barra de la producción, designado con la C mayúscula, representa los bienes que se deben consumir en la producción misma simplemente para mantener la capacidad de producción y el inventario de bienes en elaboración al mismo volumen y la misma productividad. El segmento superior, designado con la P, es la ganancia bruta de operación de nuestra empresa agroindustrial consolidada. Con la letra D, designamos una subdivisión del segmento P. Esa subdivisión representa la parte de la totalidad de la producción física que se destina, primero, al consumo necesario de las familias de trabajadores no productivos y, segundo, los bienes de capital y otros elementos de las actividades en las que se ocupan los trabajadores no productivos integrantes de esas familias. El resto, designado con P', representa la ganancia de operación neta de nuestra empresa agroindustrial consolidada. Observen ahora la tabla 1. Esta enumera algunos de los coeficientes básicos de la contabilidad del ingreso nacional. Primero, coeficientes básicos de contabilidad. Primero, P es igual a T, donde T representa la producción total de bienes físicos, menos C más B, ganancia bruta de operación. C sobre B, o C dividido por B, es la medida de la intensidad capital de la producción. P dividida por C más B es la medida de la productividad. P' dividida por C más B es la medida de la tasa de ganancia. D dividida por C más B es la medida de la tasa de gastos. Debo prevenir al lector que no saque de la biblioteca un ejemplar del Capital de Marx. Estas definiciones contables las idearon economistas del sistema americano, entre ellos, por supuesto, nuestro hacendista Alexander Hamilton, los dos Careys y Friedrich List.
Marx plagió a la vez que atacó a estos economistas, pero sus definiciones de estas categorías contables son radicalmente diferentes de las que empleamos aquí. Debiera ser bastante obvio, con lo que hemos visto hasta ahora, que si el proceso económico se ha de traducir en el aumento de la densidad relativa potencial de población, el contenido físico del consumo de cada persona debe aumentar, pero la suma de trabajo que se gaste para producirlo, en promedio, debe disminuir. Esto se expresa en las restricciones enlistadas en la tabla 2, que aparece ahora. Las condiciones, como pueden ver en la tabla, son estas. Primero, la producción de bienes per cápita debe aumentar. También debe aumentar el consumo. Segundo, la proporción de C sobre B, o C dividido por B, debe aumentar. Tercero, P, es decir, ganancia bruta de operación dividida por la suma de producción y el costo laboral de la producción, debe aumentar. La razón de la ganancia bruta de operación debe, pues, aumentar. Y de igual manera, finalmente, la razón de ganancia neta de operación debe aumentar. P' sobre C más B debe aumentar. Antes de pasar al asunto de la tecnología como tal, debemos subir un peldaño intermedio. Sucede que cuando aumenta la densidad relativa potencial de población, aumenta también el total de kilovatios hora de energía útil que la sociedad consume tanto por cabeza como por kilómetro cuadrado. No necesitamos ir a los pormenores en este programa. Baste con hacer notar que podemos construir funciones estadísticas que muestren la relación entre el aumento de la densidad relativa potencial de población y el aumento del consumo de kilovatios hora por cabeza. Es claro que se necesita construir una imagen termodinámica de los procesos económicos, y esto es así porque se necesita distinguir el elemento decisivo de los procesos económicos que venimos explicando. La siguiente explicación de cómo se analiza cualquier proceso termodinámico se ve en la escuela secundaria. Primero, separamos en dos porciones la suma total de calor equivalente que se transmite en el proceso. Por un lado tenemos la suma de energía que el proceso mismo debe consumir para evitar acabarse, como se le acaba la cuerda a un reloj. A esta porción de la energía que interviene en el proceso la llamamos energía del sistema. Aquí se incluye el calor que se desperdicia, digamos, por fricción o cosas así. Si la suma de energía que interviene en el proceso es mayor que la energía del sistema, la porción restante se denomina energía libre del proceso. En el análisis económico que acabamos de exponer, los costos productivos y los costos generales juntos, como se ve en la tabla 3, corresponden a la energía del sistema del proceso económico. La ganancia neta de operación, P', representa la energía libre del proceso económico. Observen las categorías que empleamos para medir estas relaciones. La suma de C más V más D representa la energía del sistema. La suma de C más V representa la energía del sistema de la propia producción. P' representa la energía libre del proceso económico. P' sobre C más V es la proporción de la energía libre a la energía de sistema de la producción. P' sobre C más V más D representa la proporción de la energía libre a la energía del sistema de la sociedad en su conjunto. Aunque en realidad la energía del sistema es la suma de C más V más D, los gastos generales cubren una multitud de componentes que varían de un modo que nada tiene que ver desde el punto de vista funcional con la evolución del proceso económico. El gasto gubernamental y el puro desperdicio, por ejemplo, pueden aumentar de un modo que no guarda relación con los procesos de producción mismos, salvo como una especie de impuesto arbitrario a la riqueza producida por el proceso productivo. Por esa razón empleamos el cociente P' sobre C más V en lugar de P' sobre C más V más D.
Así como en la contabilidad nacional nuestra preocupación principal son los cambios que sufre la cuota de ganancia neta de operación, en la termodinámica elemental lo que nos interesa son los cambios que sufre la proporción entre la energía libre y la energía del sistema. Los procesos termodinámicos en los que la energía del sistema es mayor que su suministro total a lo largo de varios siglos del proceso, decimos que son procesos entrópicos. En la tabla 4 indicamos de modo sumario algunas de las condiciones que distinguen un proceso negatoentrópico, es decir, positivo, y un proceso entrópico que se va agotando. En el caso de que P' sobre C más V siempre sea de valor negativo, el sistema es entrópico. En el caso de que P' sobre C más V se torna y permanece negativo, el sistema es entrópico. Cuando P' sobre C más V es siempre positivo, tanto en el presente como en el futuro, el sistema es negatoentrópico. Cuando P' sobre C más V se torna y permanece positivo, aunque por el momento pueda ser negativo, decimos que el sistema es negatoentrópico. Si es positivo y además aumenta, es definitivamente negatoentrópico. Si P' sobre C más V es positivo, pero disminuye, se puede decir que es relativamente entrópico. Es decir, no es todavía un proceso entrópico, pero tiende a la entropía. Si P' sobre C más V es negativo y cae aceleradamente, no solo describimos el proceso como entrópico, sino degenerado. En general, con entrópico se quiere decir que al proceso se le está acabando la cuerda. En un rato explicaré el significado correcto de negatoentrópico. Por el momento es obvio que en qué sentido venimos empleando el término. No se necesita explicar mucho para que se entienda que consideramos a nuestra empresa agroindustrial consolidada como un modelo termodinámico cerrado, en el sentido de que todas sus fuentes de energía se localizan dentro del propio proceso económico y que toda la energía transmitida se consume en el proceso o se desecha. Lo cual quiere decir que debemos concentrar la atención en los resultados de la reinversión de la energía libre, la ganancia neta de operación, en el proceso mismo que la genera. A primera vista, parece inevitable que la reinversión de la energía libre produzca el aumento de la energía por cabeza del sistema. Fuera así, sin duda, si la población o la fuerza de trabajo productiva no creciesen en número. Examinemos por un momento un caso hipotético para hacer más clara la idea. Imaginemos el caso hipotético de una economía que viene resoplando con un cierto ritmo de progreso técnico y que de repente decide poner fin a toda mejora técnica de los bienes de capital que produce. Con todo, esa economía sigue invirtiendo su energía libre, su ganancia neta de operación, en el proceso productivo. La tabla 5 muestra los resultados de esa inversión desde el punto de vista de las proporciones de la economía medidas per cápita. Es decir, estamos en el supuesto de que la sociedad ha dejado de introducir mejoras técnicas en los bienes de capital y que toda la ganancia neta de operación se reinvierte. En un caso así, la cuota de ganancia disminuirá de la manera que se muestra en la tabla. Si P' sobre C más V es hoy mayor que lo que será mañana el valor equivalente, indicado por la razón cuyo numerador es P' menos D, P', donde D significa diferencial, y cuyo denominador es V más C más D, P', luego la cuota de ganancia desciende. Además, debemos recordar que el costo de producción aumenta como resultado del agotamiento de los recursos. Ya dijimos que siempre que una sociedad se atiene a un estado fijo de la tecnología, el agotamiento de los recursos trae el aumento de los costos, aumento que debemos agregar al numerador de la expresión. Por lo tanto, un proceso económico que invierte de este modo tiene que ser entrópico, o sea que a esa economía se le anda acabando la cuerda. Para facilitar la comprensión de estas sencillas comparaciones, observen los siguientes hechos elementales. 1.
Al principio, la suspensión del mejoramiento técnico de los bienes de capital no detiene el progreso técnico. Cuando se compran bienes de capital nuevos para reemplazar los obsoletos, se aumentará la productividad del trabajo. Pero conforme se reemplacen más bienes de capital viejos, menos aumentará la productividad del trabajo a causa de nuevas adquisiciones de bienes de capital. 2. En el momento en que todos o casi todos los bienes de capital obsoletos quedan reemplazados, la cuota de P por cápita empezará a descender por un factor de menos dP' y por la función de U. El término dP' significa que cierta parte de P', cierta parte se agrega como un factor de costo al aumento del costo de la energía del sistema. La función de U representa aquí el resultado económico del agotamiento de los recursos naturales. La ganancia, pues, se reduce por este factor a la vez que aumenta el denominador de la expresión en relación con el diferencial de P'. 3. Por lo tanto, el proceso se hará absolutamente entrópico. Esta es otra manera de decir lo que ya dijimos, que sin progreso técnico, la sociedad se derrumba. Como lo expliqué anteriormente, el progreso técnico resuelve este problema. Reexpliquemos la función del progreso técnico desde el punto de vista del modelo de contabilidad nacional que hemos descrito, lo cual nos lleva a la tabla 6. En ella simplemente se ilustra con un ejemplo lo que decíamos. Si las mejoras técnicas de los nuevos bienes de capital hacen que la productividad del trabajo aumente, digamos, en 10%, entonces la cantidad de C que se necesita para cubrir la energía del sistema de C viene a ser alrededor del 90% de lo que costaba antes en trabajo, cuya productividad era menor. En tal caso, sea K el factor de mejoría de la productividad resultante del mejoramiento de los bienes de capital. Luego, como pueden ver en los cálculos que aparecen en la pantalla, el resultado es el mejoramiento de la cuota de ganancia. De modo que así es como el progreso técnico genera el aumento de la cuota de ganancia. En tanto que en una sociedad en que la reinversión se haga sin mejorar la tecnología, lo que se produce es el descenso de la cuota de ganancia. Con progreso técnico, como se ve en la tabla 6, a menos que haya un ritmo inusitadamente alto de agotamiento de los recursos naturales, la cuota de ganancia aumentará a lo largo de los ciclos sucesivos de reinversión. Examinémoslo de modo más riguroso en la tabla 7. Como ven, estamos comparando en primer lugar la cuota de ganancia antes de que se haga la inversión nueva con la cuota de ganancia después de que se ha hecho. Y por eso, si la productividad aumenta, como se ve, el proceso es al menos relativamente negatoentrópico. Si la cuota de ganancia crece con mayor rapidez que los costos de la energía del sistema y los costos provocados por el agotamiento de recursos, el proceso es absolutamente negatoentrópico. Al recorrer las tablas de la 1 a la 7 hemos visto el significado del término negatoentropía en lo tocante a la contabilidad nacional.